Recuerdo cómo se sentía el papel en mis manos, suave por el tiempo, un poco arrugado en las esquinas, todavía sellado. Y recuerdo la voz de Maike, firme y curiosa, sosteniendo ese sobre como si fuera un tesoro antiguo. Él no sabía lo que había encontrado, no realmente, pero yo sí. Ese momento en nuestro sótano con poca luz lo cambió todo. Déjenme retroceder un segundo. Mi nombre es Serena Blake, tengo 39 años, soy madre y diseñadora de interiores a tiempo parcial. Durante los últimos 15 años he estado casada con Caleb, contador, padre, asador de los domingos, tranquilo en una crisis, el tipo de hombre que lee las noticias en voz alta por la mañana como si estuviera dando una charla TED. Estable, confiable y, como pronto descubriría, profundamente reservado. Vivimos en Asheville, Carolina del Norte. Un barrio agradable, grandes arces, calles tranquilas. Conozco el nombre y la raza del perro de cada vecino. Para cualquiera que nos mirara, éramos la imagen de una familia estable. Incluso yo lo pensé durante años. Me decía a mí misma que Caleb era simplemente reservado, no frío, no secreto, solo contenido. Nunca le gustó hablar de su familia, especialmente de su padre, Elías. Solía preguntarle al principio de nuestro matrimonio, cuando pensaba que tenía derecho a saber todo sobre el hombre con el que me casé, ¿cómo era tu papá? Porque nunca visitamos la antigua casa familiar que mencionaste una vez. Él me despedía con una risita o un suspiro. Es complicado, decía, deja que el pasado permanezca enterrado. Esa frase se me quedó grabada, deja que el pasado permanezca enterrado. Curiosa elección de palabras. Maike, nuestro único hijo, tiene ahora 13 años. Brillante, un poco nerd, hace demasiadas preguntas, pero es bueno, el tipo de bueno que te sorprende. Es cercano a mí de la manera en que los hijos suelen serlo con las madres, especialmente cuando el padre mantiene partes de sí mismo amuralladas. Maike siempre se daba cuenta de cosas, como la forma en que Caleb cambiaba de tema cada vez que surgía la historia familiar, o como nunca había fotos del abuelo Elías en la casa. Un sábado Maike y yo estábamos reorganizando el sótano, simplemente limpieza de primavera, polvo, viejas decoraciones navideñas, cajas con la ropa de bebé de Maike. Entonces lo encontramos, una caja de cartón desgastada, metida detrás del calentador de agua, sellada con cinta adhesiva. Maike la abrió como si fuera una aventura. Mamá, estos parecen papeles legales. Y luego levantó el sobre de color crema, grueso, con el nombre de Caleb escrito en la parte delantera en cursiva formal. ¿Es por esto que papá nunca habla de la casa del abuelo?, preguntó, inclinando la cabeza de la forma en que lo hace cuando algo no cuadra. No respondí de inmediato. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la cara seria. No quería asustarlo. Así que sonreí. No una sonrisa falsa, no del todo. Era complicada, el tipo de sonrisa que pones cuando la última pieza del rompecabezas encaja en su lugar y confirma algo que nunca quisiste creer. Dije, preguntémosle. Maike parpadeó como diciendo, ¿ahora? Negué con la cabeza, quitándome el polvo de los vaqueros. No, preguntémosle en su cena de cumpleaños. Faltaban solo 3 días. Una pequeña cena en casa con la gente más cercana a Caleb, su hermano Darren, su cuñada Emily, nuestros amigos del barrio. La teníamos todos los años, risas, vino, discursos. Este año decidí que también habría un poco de verdad. Deslicé el sobre en mi bolso, le di a Maike un asentimiento tranquilizador y le dije que hablaríamos más tarde. No quería que se preocupara, pero por dentro ya estaba planeando todo, el momento, la disposición de los asientos, incluso lo que me pondría. No porque quisiera drama, sino porque quería que el momento fuera limpio, preciso, imposible de esquivar. Ese sobre había estado en nuestra casa durante años, sin ser tocado, sin ser mencionado, intencionalmente oculto. No sé qué hizo que Caleb lo escondiera allí y pensara que nunca volvería a aparecer, pero la vida tiene una forma divertida de desenterrar las cosas cuando menos estás preparado. No se trataba solo de dinero o de una casa, se trataba de confianza, de mentiras tan silenciosamente entretejidas en el tejido de nuestras vidas que casi no las noté. Casi. Y ahora había terminado de fingir que no sabía lo que sabía. La mesa estaba puesta, el vino se estaba enfriando y la verdad llegaría, servida junto con el pastel de cumpleaños. Antes de que todo se derrumbara, o tal vez debería decir antes de que todo finalmente tuviera sentido, nuestra vida estaba bien.
Esa es la palabra que usaba cuando la gente preguntaba, ¿cómo van las cosas? Oh, ya sabes bien. Vivíamos en una casa de 2 pisos estilo artesano a las afueras de Asheville, el tipo de barrio donde los niños todavía andan en bicicleta por la calle y alguien siempre publica sobre gatos perdidos en el grupo de Facebook. Caleb y yo habíamos estado allí desde que nació Mike, 13 años en la misma casa, el mismo distrito escolar, el mismo supermercado. Y durante mucho tiempo pensé que la estabilidad era lo mismo que la felicidad. Y tal vez lo era, de alguna manera. Conocí a Caleb cuando tenía 23 años. Acababa de terminar una pasantía de diseño en Atlanta, trabajaba de camarera para pagar el alquiler, vivía con mi compañera de piso de la universidad. Él entró una noche solo, pidió una hamburguesa y un whisky escocés puro y me dejó una propina que tenía más ceros que mi sueldo. Pensé que era un error. Cuando lo perseguí en el aparcamiento, dijo que no lo era. Fue la conversación, dijo. Ese era Caleb, carismático cuando quería serlo, magnético de una manera tranquila. Un hombre que no hablaba mucho, pero que te hacía sentir elegido cuando lo hacía. Ya le iba bien en aquel entonces, trabajaba en finanzas, había heredado el cerebro analítico de su padre, como una vez bromeó. Pero lo que aparentemente no heredó fue el afecto de su padre. Elias Blake. Solo vi una foto de él, enmarcada en el cajón del escritorio de Caleb, ni siquiera expuesta. Un hombre severo con un traje gris a medida, de pie junto a un Lincoln Continental clásico. Parecía alguien que poseería tierras y secretos. Cuando le preguntaba por él en nuestros primeros años juntos, Caleb simplemente se encogía de hombros. No éramos cercanos, decía. Diferentes valores. A veces insistía un poco, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste? Pero el muro se levantaba rápidamente. Nunca se enfadaba, solo se distanciaba, como si hubiera activado una alarma en una habitación que no sabía que estaba cerrada con llave. Así que dejé de preguntar. Dejé de preguntar por la casa en Carolina del Sur que Caleb mencionó una vez en una historia y luego nunca más. Dejé de preguntar porque nunca visitábamos su casa de la infancia o porque su hermano Darren solo hablaba de su madre, que murió cuando eran adolescentes. Caleb guardaba el pasado en una caja, y yo la dejaba cerrada. Nuestro matrimonio funcionaba. Repartíamos las facturas, compartíamos las vacaciones, entrenó al equipo de fútbol de Mike durante un año, me dio espacio para iniciar un pequeño negocio de diseño de interiores después de que Mike empezara la escuela. No era abusivo, no era cruel. Era seguro, predecible, tranquilo de una manera que a veces se sentía pacífica y a veces se sentía como estar casada con una habitación cerrada con llave. Mike era el sol entre nosotros, un niño curioso y sensible con un corazón demasiado grande para su edad. Hacía preguntas constantemente sobre animales, el universo, cómo funcionan los hornos. Pero a medida que crecía, sus preguntas se volvían más personales. Mamá, ¿papá tenía un perro cuando era pequeño? ¿Por qué nunca vamos al pueblo natal de papá? ¿Está muerto el abuelo Elías? Fuimos al funeral. Esa última me pilló desprevenida. Me di cuenta de que no lo sabía. Caleb nunca me había dicho cuándo falleció su padre. Ni obituario ni mención, solo silencio. Un vacío donde debería haber un legado familiar. Empecé a sentir un peso en el silencio. No dolor, algo más pesado como vergüenza o culpa. No podía decir de quién era. Recuerdo una noche del otoño pasado, acurrucada en el sofá con mi mejor amiga Jenny, con una copa de vino tinto en la mano, susurrando cosas que nunca había dicho en voz alta. No creo que lo conozca realmente, le dije. Como que sé qué tipo de pizza le gusta, pero no sé por qué se estremece cuando menciono a su padre o por qué no guarda ni una sola foto de la casa en la que creció. Jenny me miró por encima del borde de su copa. Serena, ¿crees que está escondiendo algo? Me encogí de hombros. No lo sé, tal vez. Pero han pasado tantos años que ni siquiera sé qué estaría buscando. La verdad es que había construido mi vida sobre una base que nunca examiné demasiado de cerca. No quería ser la esposa que husmea, que se entromete. Quería creer que si algo era importante, Caleb lo compartiría. Que la confianza era algo que se daba y se cultivaba, no algo que se ponía a prueba constantemente. Pero esa confianza aprendería, no era mutua. Y un sobre polvoriento encontrado por mi hijo, no por mí, demostraría cuánto se había ocultado,
cuanto había elegido no ver. Mike llevaba meses suplicando por un rincón de juegos en el sótano, y finalmente cedí. Íbamos a despejar la pared del fondo, principalmente cajas viejas de Navidad, artículos de bebé gastados, alguna chatarra que no habíamos mirado en años. Era el tipo de tarea que sigues posponiendo hasta que tu hijo aparece con una etiquetadora y una cara determinada. Estaba arrodillada en el frío suelo de hormigón, clasificando un lío enredado de luces de Navidad, cuando le oí decir «Guau». «¿Qué es esto?». Estaba junto al calentador de agua hurgando en una caja que ni siquiera reconocí, cerrada con cinta adhesiva, con las esquinas hundidas por el tiempo. No estaba etiquetada. Eso era extraño. Normalmente escribo en todo. Mike sacó un grueso sobre de color crema, sellado, rígido y de aspecto formal. Tenía el nombre completo de Caleb escrito a mano en la parte delantera, en cursiva elegante, cursiva a la antigua usanza, no la letra de Caleb. Mamá preguntó sosteniéndolo en alto, ¿es esto importante? Me acerqué quitándome el polvo de los vaqueros, y se lo quité suavemente de las manos. Mi corazón dio un vuelco, solo un pequeño aleteo que no podía explicar. El papel se sentía caro, pesado. Dentro de la caja había más papeles, algunos parecían formularios de impuestos, otros estaban impresos en papel con membrete. Vi una firma, Elías Blake. Se me cortó la respiración. No había oído ese nombre y mucho menos lo había visto escrito en un papel en años. Mike, ¿por qué no me das el resto de los papeles?, dije, intentando mantener la calma en mi voz. Los revisaremos juntos. Se agachó a mi lado, hojeándolos cuidadosamente. Parecen cartas de abogados o algo así. ¿Son cosas del abuelo Elías? Ahí estaba ese nombre otra vez, el abuelo Elías, un hombre que existía en el pasado de Caleb como un rumor, vago, inalcanzable, sin respuesta. Abrí un documento lentamente. Era una carta de un bufete de abogados con sede en Charleston. La carta estaba fechada hace 7 años, poco después de la muerte de Elías, aparentemente. Confirmaba la transferencia de la propiedad de una propiedad muy grande, una casa histórica del tipo al que la gente le pone nombre, del tipo que termina en las revistas de bienes raíces. El segundo documento era un testamento. El nombre de Caleb figuraba como único beneficiario. Me quedé helada. No tenía ni idea de que esto existiera. Ni idea de que Caleb había heredado una casa, no una casa cualquiera, sino una propiedad considerable, y mucho menos que nunca me lo había dicho. No estábamos en apuros económicos, pero desde luego no vivíamos como gente que tiene una propiedad multimillonaria a su nombre. Mike me miró con los ojos muy abiertos. ¿Es por esto que papá nunca habla de la casa del abuelo? Lo miré a este chico de ojos brillantes y gran corazón. No quería que me viera romperme. No quería que cargara con el peso de mi ira o mi confusión. Así que sonreí, no por felicidad, sino por instinto. No podía darle la verdad todavía, no de golpe. Preguntémosle, dije. Parpadeó cuando volví a guardar los documentos en el sobre y los metí en mi bolso. En su cena de cumpleaños. Las cejas de Mike se dispararon. ¿De verdad? Asentí. De verdad. Por dentro ya estaba dando vueltas. Años de preguntas corrían por mi mente. ¿Por qué ocultar esto? ¿Qué más había mentido? ¿Qué planeaba hacer con esa casa? ¿Y por qué me lo ocultó? ¿A nosotros? No era solo la casa, era el engaño, la idea de que Caleb miró ese testamento, vio esa propiedad a su nombre y decidió enterrarla en una caja junto a viejas declaraciones de impuestos y juguetes de bebé, como si no significara nada. O peor aún, como si nosotros no significáramos nada. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la mesa de la cocina mucho después de que Mike se fuera a la cama, con el sobre delante de mí como un arma cargada. Jenny llamó después del trabajo y le conté todo. Se quedó en silencio un momento y luego suavemente dijo, Serena, ¿qué vas a hacer? Me quedé mirando el sobre. Tenía una opción. Podía enfrentarme a Caleb en privado, solo nosotros dos, darle la oportunidad de mentir de nuevo, inventar alguna historia sobre por qué se olvidó de decírmelo. Quiero que lo explique, dije en voz alta, delante de la gente que lo quiere, la gente que confía en él. ¿Estás segura?, preguntó. Asentí, aunque ella no podía verme.
Ha mentido en privado durante demasiado tiempo. Veamos cómo suena a la luz. No estaba planeando vengarme, no estaba tratando de humillarlo. Solo quería la verdad, y la quería en un lugar donde no pudiera esconderse. La lista de invitados para la cena de cumpleaños de Caleb ya estaba establecida: su hermano, su cuñada, nuestros amigos más cercanos. Una audiencia perfecta. Me serví una copa de vino, me senté en silencio y miré al hombre con el que pensé que me había casado, de repente convertido en un extraño por un secreto que nunca imaginé que fuera capaz de guardar. Nunca he sido el tipo de mujer que juega, ni siquiera cuando estoy enfadada. Me gustan las cosas claras, directas. Pero esta vez necesitaba que el peso de la verdad cayera, no en una pelea a gritos, no a puerta cerrada, donde Caleb pudiera esquivar, desviar o desarmar con uno de sus silencios cuidadosamente medidos. No quería que fuera innegable a la luz, en presencia de gente que lo conocía, gente que lo respetaba, gente a la que no podía mentir con facilidad. Así que elegí su cumpleaños. Caleb cumple 42 años el segundo martes de mayo. Hemos organizado una cena todos los años. Nada elegante, solo amigos, su hermano Darren y la esposa de Darren, Emily, y algunos de nuestros vecinos de toda la vida. Filete, vino tinto, risas, demasiado pastel. Sabía cómo solía ir la noche. También sabía cuánto le gustaba a Caleb el control y lo nervioso que se ponía cuando algo no salía exactamente como él lo había planeado. Quería que se pusiera nervioso. 3 días antes de la cena, limpié la casa como si fuera a ser tasada por la realeza. No porque me importara lo que la gente pensara, sino porque no quería distracciones. Quería que todo lo demás pareciera perfecto, normal. Compré su botella favorita de Pinot Noir, encargué su pastel en la pastelería que siempre escribe mal nuestro nombre. Este año no me molesté en corregirlos, y puse la mesa con la plata buena que solo usamos 2 veces al año. Mike me observaba con silenciosa curiosidad. Me di cuenta de que no entendía del todo lo que se avecinaba, pero lo sentía, el cambio, la silenciosa carga en el aire. ¿Estás segura de que vamos a hacer esto?, preguntó esa mañana mientras planchaba las servilletas de tela. Sí, dije sin levantar la vista. Es hora de que tu padre diga la verdad, no solo a nosotros, a sí mismo. Mike asintió, solemne y pensativo, de esa manera que solo un chico de 13 años que ha visto demasiado, demasiado pronto puede serlo. La tarde de la cena, tomé el sobre, el que encontramos en el sótano, y lo coloqué cuidadosamente dentro de una tarjeta de cumpleaños en blanco. Solo una frase escrita dentro: feliz cumpleaños. Esto es lo que no creíste que encontraría nunca. La sellé, la puse en un sobre con su nombre sin decoración, solo la verdad. La deslicé debajo de su pila de tarjetas de cumpleaños, la segunda desde arriba. Los invitados llegaron justo antes de las 6. Darren me abrazó como siempre, haciendo una broma sobre que Caleb se hacía viejo. Emily trajo una botella de Chardonnay y una ensalada que sabía que nadie tocaría. Jenny fue la última en llegar. Me besó en la mejilla y me apretó la mano el tiempo suficiente para que supiera que me cubría las espaldas. Caleb estaba de muy buen humor. Le encantaba ser el centro de atención, pero solo cuando era en sus términos. Encendió la parrilla como un hombre al mando, riendo con Darren, haciendo bromas sobre la jubilación, aunque ambos sabíamos que ni siquiera estaba cerca. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Cenamos fuera, bajo las luces del patio. El aire era cálido y la conversación era fácil. Mike se sentó a mi lado, inusualmente tranquilo, con los ojos moviéndose entre su padre y el sobre que estaba sin tocar cerca del pastel. Cuando se retiraron los platos y se sirvió el pastel, dije: Mike tiene una pregunta de cumpleaños. Caleb arqueó una ceja. Oh. ¿Me van a asar? Mike me miró y luego a su padre. Respiró hondo y dijo: Papá, ¿por qué nunca hablamos de la casa del abuelo? Toda la mesa se quedó en silencio. Caleb se rió nerviosamente. ¿Qué? ¿Qué casa? Cogí el sobre y se lo entregué al otro lado de la mesa. Esta, dije. Tal vez lo recuerdes después de leer tu tarjeta. La miró fijamente y por primera vez en años, vi a Caleb dudar de verdad. Sus dedos se cernieron sobre el sello como si pudieran quemarlo. La abrió lentamente, sacó la tarjeta, leyó mi nota y luego los documentos. Su cara cambió sutilmente pero innegablemente.
La sangre se le drenó de las mejillas, le temblaron las manos, separó los labios pero no emitió ningún sonido. Darren se inclinó hacia adelante. ¿Qué es? No dije nada. Esta ya no era mi historia para contar. Había puesto la mesa, había servido el vino, le había pasado la verdad. Ahora era el turno de Caleb de hablar. Caleb no habló de inmediato. Simplemente se sentó allí, sosteniendo los documentos como si pudieran deshacerse en sus manos. Los bordes se curvaban ligeramente donde sus pulgares presionaban, y vi que sus nudillos se tensaban con cada segundo que pasaba. El silencio era denso, no del tipo incómodo, del tipo que atrae la gravedad al centro de la habitación. Se oía el roce de los tenedores contra los platos. Una copa de vino tintineó suavemente cuando alguien se movió. Darren se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. ¿Qué es, Caleb? Caleb abrió la boca y luego la cerró. Me miró, su expresión ilegible, atrapada en algún lugar entre el pánico y el cálculo. Conocía esa mirada. La había visto antes cuando hacía preguntas que no quería responder. Pero esta vez no tenía dónde esconderse. Se aclaró la garganta. No es nada, solo papeleo viejo. Me reí. No en voz alta, no burlonamente, solo lo suficiente para hacerle saber que no iba a dejarlo pasar. Papeleo viejo. A eso le llamamos ahora a una propiedad multimillonaria. El tenedor de Emily cayó sobre su plato con un suave ruido sordo. Darren miró entre nosotros confundido. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Mike se sentó a mi lado, mirando a su padre con los ojos muy abiertos. Jenny no se movió. Su cara estaba tranquila, pero pude ver la alerta en su postura. Sabía que este era el momento. Miré directamente a Caleb. Díselo, Caleb. Dile a tu hermano lo que heredaste. Dile a tu hijo por qué has pasado años fingiendo que tu padre no te dejó nada. La mandíbula de Caleb se tensó. Sus ojos se dirigieron a Darren, luego a Mike, luego de vuelta a los papeles. Finalmente habló. Mi padre y yo no terminamos en buenos términos. Darren resopló. Todos lo sabíamos. Pero eso no explica por qué nos dijiste que el testamento estaba vacío. Caleb parecía genuinamente incómodo ahora. Su voz bajó un tono. No quería el drama. No quería pelear por algo que ninguno de nosotros se ganó. No nos insultes, dije, más bruscamente de lo que esperaba. No se lo dijiste a nadie, ni a tu hermano, ni a mí. No solo te quedaste con la casa, la enterraste en una caja en nuestro sótano y fingiste que nunca sucedió. ¿Para qué? ¿Control? Sus ojos se dirigieron hacia Mike, y vi el peso de la mirada de su hijo finalmente posarse sobre él. La voz de Mike era tranquila, pero lo cortó todo. ¿Le mentiste a mamá? Caleb se estremeció. Luego dejó escapar un suspiro y finalmente admitió lo que yo había sabido en el fondo, pero necesitaba oír en voz alta. No quería compartirlo, dijo, ni con mi hermano, ni con nadie. Esa casa era lo único que podía tener para mí, algo intocado, algo que no venía con ataduras o expectativas. Pero si venía con mentiras, dije. No solo se lo ocultaste a Darren, me lo ocultaste a mí, a tu hijo. Construiste nuestra vida con una mano mientras ocultabas la verdad con la otra. Emily parecía aturdida. Caleb, esa propiedad podría haberlo cambiado todo. ¿Qué planeabas hacer con ella? Se encogió de hombros. No lo sé. Pensé que tal vez la renovaría, me jubilaría allí algún día. Simplemente se sentía mía. ¿Quieres decir secreta?, dije. Se sentía secreta. ¿Y te gustaba así? Darren apartó su silla de la mesa, disgustado. Me dejaste creer que papá nos dejó fuera a todos. Me viste luchar con las facturas médicas de mamá y nunca dijiste una palabra. Caleb intentó hablar, pero Darren levantó una mano. No, dijo. No puedes hablar ahora. Has tenido años para decir algo. Mike se levantó lentamente su silla raspando el patio. Busqué la casa, dijo con los ojos fijos en Caleb. Es hermosa. Y la mantuviste como una historia de fantasmas. No lo entiendo. Caleb abrió la boca, pero de nuevo no salieron palabras. Solo culpa fría y visible.
Y eso fue todo. El Caleb que creía conocer, el hombre tranquilo y estable con el que construí una vida, no se había ido. Nunca fue real. Era cuidado, selectivo y ahora, expuesto. Puse mi servilleta sobre la mesa y me levanté. No me importa la casa, Caleb. Me importa que tomaras la decisión de mentir. La tomaste por todos nosotros. La tomaste todos los días que pasabas por delante de esa caja en el sótano. Miré alrededor de la mesa. Jenny me hizo un pequeño gesto de asentimiento. Darren parecía que estaba tratando de no gritar. Emily miraba el mantel como si pudiera explicar algo. ¿Y Mike? Mike parecía destrozado. He terminado de fingir, dije. Luego me di la vuelta para entrar, sin esperar a que Caleb me siguiera. No lo hizo. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. El silencio en la casa después de que todos se fueron esa noche fue ensordecedor. Caleb no vino a la cama. No lo esperaba. Se sentó afuera solo, mirando el oscuro patio como si las respuestas pudieran estar enterradas ahí fuera. Podía oír el crujido de su silla en la terraza, el ocasional tintineo de su vaso de whisky en la barandilla. Pero sin pasos, sin disculpas. Solo quietud. Y eso era más fuerte que cualquier cosa que hubiera podido decir. A la mañana siguiente me levanté antes de que saliera el sol. Hice café, preparé el almuerzo de Mike, doblé la ropa que no había tocado en 2 días. Seguí los movimientos como si todavía estuviera casada con la idea de nosotros, pero no lo estaba. Mike se sentó en la encimera, inusualmente tranquilo. Finalmente preguntó: ¿Tú y papá vais a estar bien? Lo miré a este chico que sin saberlo, había encendido la mecha, que hizo una simple pregunta que desentrañó años de verdades ocultas. No, dije suavemente, pero tú y yo vamos a estar bien. No lloró. Solo asintió y picoteó sus cereales. Creo que una parte de él siempre había sabido que algo no iba bien entre nosotros. Los niños tienen un sexto sentido para ese tipo de cosas. Más tarde ese día, Caleb intentó hablar. Se quedó en la puerta de la cocina con las manos en los bolsillos como un adolescente al que habían pillado haciendo novillos. Nunca quise hacerte daño, dijo. Lo miré fijamente. No solo me hiciste daño, Caleb, me traicionaste. Mentiste durante años, no una vez, no en un momento de debilidad, una y otra vez. Pensaba que estaba protegiendo algo y dijo. Tu ego, le espeté. Hizo una mueca. No mi independencia, mi identidad. Esa casa, esa herencia era lo único en mi vida que no estaba tocado por las expectativas. Dejé mi taza con más fuerza de la que pretendía. ¿Te oyes a ti mismo? Estábamos casados, construimos una vida, criamos un hijo, ¿y crees que las partes más significativas de tu vida deben estar ocultas a las personas que la viven contigo? No respondió. Una semana después me mudé. No fue una salida dramática sin gritos, sin portazos. Firmé un alquiler a corto plazo de un pequeño apartamento en 2 pueblos más allá, cerca de mi hermana. Empaqué las cosas de Mike despacio, con cuidado, con su ayuda. Quería llevarse su telescopio y su bloc de dibujo. Dejó la mayoría de sus juguetes. La parte más difícil fue explicarle que el amor no siempre significa quedarse. A veces el amor significa irse, porque quedarse sería mentir también. Caleb intentó ofrecerme dinero, no solo de su cuenta habitual, sino de la herencia. Me negué. Nunca se trató de la casa, le dije. No me perdiste porque te quedaras con una propiedad, me perdiste porque construiste un muro y luego nos dejaste fuera. Jenny me ayudó a mudarme. No hizo preguntas, solo apareció con cajas, vino y su típico humor seco. Siempre tuviste mejor gusto en cortinas que en hombres, bromeó. Nos reímos de verdad por primera vez en días. Y en la tranquilidad de mi nuevo lugar, después de que Mike se durmiera en el sofá con un libro sobre el pecho, finalmente exhalé. No me sentí triunfante, no me sentí fuerte. Me sentí clara. Había pasado años amando a un hombre que trataba la verdad como un lujo, algo opcional, que solo se compartía cuando era conveniente. Me convencí a mí misma de que el silencio era madurez, de que la evasión era paz. Pero el silencio puede ser manipulación, y la evasión es solo miedo disfrazado de estoicismo. Caleb no ha intentado ponerse en contacto conmigo desde la mudanza.
Creo que sabe que no queda nada que decir. La última vez que lo vi fue durante un intercambio de custodia en una gasolinera. Parecía cansado o mayor, como si la verdad lo envejeciera más rápido que la mentira. Mike lo abrazó para despedirse y luego se deslizó en mi coche. Mientras nos alejábamos, preguntó: ¿crees que se arrepiente? Lo pensé un momento. Probablemente, dije, pero a veces la gente se arrepiente más de que la pillen que de la mentira. Mike asintió y miró por la ventana. Me alegro de que hayamos encontrado el sobre. Extendí la mano y le apreté la suya. Yo también. Porque ese sobre no solo contenía una escritura, contenía un espejo. Uno en el que Caleb se negó a mirarse, pero yo sí. Y lo que vi fue a una mujer que finalmente dejó de conformarse con medias verdades disfrazadas de estabilidad. Al final, él se quedó con la casa, pero yo conseguí mi paz. Y eso valía mucho más que cualquier cosa a su nombre. Alguna gente piensa que la traición solo ocurre cuando alguien engaña o se va. Pero las mentiras silenciosas, los secretos ocultos en sótanos, en el silencio, en las decisiones tomadas sin ti, esas pueden destrozarte de la misma manera. Al final, no me enfrenté a Caleb para hacerle daño, me enfrenté a él para dejar de hacerme daño a mí misma. Porque cuando alguien a quien quieres oculta algo tan grande tan deliberadamente durante tanto tiempo, no se trata de lo que ocultó, se trata de la versión de ti que pensó que nunca lo encontraría. La versión que no creía que fuera lo suficientemente fuerte como para conocer la verdad. Bueno, la encontré. Y ahora lo sé. Y si estás en una situación en la que algo no se siente bien, en la que te mantienen en la oscuridad, no ignores ese sentimiento. No tienes que derribar puertas, pero tienes derecho a hacer preguntas. Te mereces respuestas. La verdad no siempre es ruidosa. A veces llega en un sobre o en una sola frase, o en una cena de cumpleaños que se sale completamente del guión. Pero una vez que llega, no se va. Y tu autoestima tampoco debería hacerlo.